Buenas tardes. El día de ayer estuvimos hablando acerca de los huesos que conforman la cintura escapular, incluido el húmero, y hablamos también acerca de los músculos. Normalmente los músculos que vienen del esqueleto axial a la región, a la cintura escapular y la región del hombro como tal, que la dividimos en tres regiones: la región axilar, la región deltoidea o lateral y la región posterior o escapular. Ayer abarcamos de una vez también la región axilar y la región deltoidea. Hoy quedamos en lo que es la región escapular, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de la irrigación de todas estas regiones, la inervación dada por el plexo braquial y finalmente vamos a hablar de los rangos articulares del hombro. Bueno, entonces estábamos comentando, ¿verdad? Que ahí vamos a hablar de la región escapular, ¿verdad? Que implica lo que es la cara posterior de la escápula, donde tenemos el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el redondo mayor, que está más abajo. Entonces, estos tres músculos son parte de lo que es el manguito rotador, ¿verdad? Y que está la cara posterior de la escápula está dividido por la espina de la escápula. Encima tenemos la fosa supraespinosa, donde está el músculo supraespinoso que va desde la fosa supraespinosa hasta el troquíter. Los tres primeros que voy a nombrar se insertan en el troquíter y son parte del manguito rotador en conjunto con un cuarto músculo que es el subescapular. El subescapular, recordemos de ayer, que está en la cara anterior de la escápula. Entonces, el segundo que vamos a ver hoy, ¿verdad?, que estamos viendo, es el músculo infraespinoso, que abarca casi toda la fosa infraespinosa, es todo esto que tenemos aquí, y se inserta en el troquíter igualmente. En el borde lateral, ¿verdad?, tenemos los dos redondos, el redondo menor porque es más pequeño y se inserta desde ahí del borde lateral de la escápula hasta el troquíter. Y por último tenemos el redondo mayor, que va desde el borde lateral de la escápula hasta el borde lateral, perdón, el borde medial de la corredera bicipital. Este que tenemos aquí. Esto es la porción larga del tríceps. Entonces, si vemos la persona desde arriba, ¿verdad?, podemos ver el manguito rotador completo. Fíjense que esto que tenemos aquí, el borde superior de la escápula, esto es como decir esto aquí, el borde superior de la escápula. Entonces, hacia adelante tenemos este músculo que es el subescapular, insertándose en el troquín, y en el troquíter se va a insertar el supraespinoso, ¿verdad?, infraespinoso y redondo menor, que lo vemos aquí, pero no vemos su inserción proximal. Entonces, una de las cosas que quiero destacar es porque el supraespinoso es de todos estos músculos el que más se tiende a lesionar, porque fíjense que él pasa por debajo, ¿verdad?, del acromio con la parte lateral de la clavícula, y eso hace que él se pueda comprimir. Se puede comprimir, entonces de tanto uso y sobreabuso de las personas en su trabajo o aún en el hogar, puede tender a hacer una lesión parciales, lesiones totales del supraespinoso, o simplemente una bursitis, por la bursa que ahí tenemos, que la estábamos viendo ayer, la bursa subdeltoidea. Entonces, este es el músculo que más quiero destacar el día de hoy. Vamos a ver aquí en unos videos, ¿verdad? Fíjense que aquí está el supraespinoso, ¿eh? Este que vemos aquí que está pasando, y este es el subescapular aquí adelante. El deltoide, que los cubre, lo vimos ayer también en la región deltoidea.
Entonces vemos, quiero que vean cómo se ve el supraespinoso visto desde arriba. Aquí el subescapular adelante del supraespinoso pasando por debajo del acromio y de la parte lateral de la clavícula. ¿Ven? Allí se está insertando en el troquíter. Y este es infraespinoso. Este infraespinoso. Entonces allí es que él se tiende a lesionar. Fíjense, cuando a la persona hace la abducción o la flexión más de 90 grados, tiende a chocar con el acromio. Lo que se llama también un impacto subacromial. Genera un síndrome de impacto subacromial. Igual, entonces aquí vamos a ver lo que es el redondo mayor. ¿Se acuerdan el día de ayer que hablábamos de que en la corredera bicipital se insertan tres músculos? De lateral a medial se inserta el pectoral mayor, el dorsal ancho y el redondo mayor. Es decir, los dos mayores, redondo mayor y pectoral mayor, se insertan cada uno en un borde. Y en el fondo de la corredera bicipital, el dorsal ancho. Sin embargo, yo les dije que les iba a enseñar cómo podemos ayudarnos a grabar cuál de los mayores se inserta lateral y cuál de ellos medial. Lo vamos a hacer con este video. Entonces fíjense, aquí va el redondo mayor, que les dije, desde el borde lateral, y él se va dirigiendo hacia adelante y hacia lateral para insertarse en el borde, en el labio medial, pues, de la corredera bicipital. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo hice yo para grabármelo? Bueno, sencillamente me dije, pues, me imaginaba, si el redondo mayor se inserta en el labio lateral, si el redondo mayor se inserta en el labio lateral, entonces cubre, porque él viene de atrás, cubre al labio medial y el pectoral mayor no se podría insertar en el labio medial. Entonces, el pectoral mayor se inserta en el labio lateral y el redondo mayor que viene de atrás simplemente viene y se inserta en lo que tiene más cerca, que es el borde medial. Aquí está la relación con los otros músculos: redondo mayor medial, en el fondo el dorsal ancho y lateral el redondo, el pectoral mayor. Dorsal ancho, corredera bicipital va pasando en la porción larga del bíceps y pectoral mayor. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, dorsal ancho, trapecio. Los vimos ayer. Más que todo igual como el dorsal ancho. Hacer rotación interna y aducción. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que es el que nos ayuda con la cartera en el caso de los hombres? Entonces aquí tenemos el cuadrito que siempre les coloco, ¿verdad? Que se deben aprender: el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y redondo mayor. Fíjense que como les dije, los primeros tres se insertan en el troquíter y el último en el labio medial del surco bicipital. Como ven, más que todo el supraespinoso ayuda en la abducción, lo vamos a ver en varios videitos al final, ¿verdad?
el redondo menor nos ayuda con la rotación lateral y el redondo mayor más bien nos ayuda con la rotación medial, porque como él se inserta hacia adelante, al contraerse hace que la carita del húmero, la cara anterior del húmero, mire hacia adentro. Aquí tenemos una lesión del manguito rotador. Fíjense cómo está como ese tejido pardo, amarillento, debería estar rojo el manguito rotador. Este es un paciente, se está operando. A través del deltoide se ve el supraespinoso. Está sentado, está semisentado el paciente en la mesa de operaciones, porque así es que normalmente se realiza la intervención. Aquí tenemos una mnemotecnia que había por ahí, las conseguí en Facebook y bueno. Entonces ahora vamos a entrar en lo que es la parte vascular y nerviosa de el hombro. En cuanto a la parte vascular, ¿verdad? Vamos a ver dos aspectos. Uno, lo que es la arteria axilar. Vamos a ver la descripción y las ramas de la arteria axilar. Y dos, vamos a ver que hay en la región escapular, que es la que acabamos de ver, hay un sistema vascular, unas anastomosis que se tienden a preguntar en anatomía y se deben saber. Y bueno, finalmente lo que es el plexo braquial, algo que eso a todo el mundo se lo preguntan en anatomía. Entonces, para esto, ¿verdad? Sobre todo ustedes que están, o sea, estas es las primeras arterias que ustedes van a ver para los de Morfo 2. Entonces, cuando empiezan a verlo, ¿verdad? Empiezan a estudiar, porque el objetivo específico les dice, bueno, empieza a estudiar la arteria axilar. Pero entonces, obviamente por curiosidad, empieza a ver, pero ya va, la arteria axilar empieza donde termina la subclavia. ¿Y quién es la subclavia? ¿Y de dónde viene la subclavia? Entonces tú empiezas a estudiar cosas que normalmente son de más adelante o de Morfo 3. Entonces mi idea hoy es explicarle eso para que sepan de dónde viene la arteria axilar de una vez y vamos a decir que pierdan menos tiempo. ¿Se acuerdan que al principio yo les había comentado, ¿verdad? Que la circulación sistémica comienza en el ventrículo izquierdo del corazón y que del corazón sale la sangre oxigenada a través de su arteria principal, que es la aorta, que es esta señora que vemos aquí, y que ella tiene muchas ramas que va dando a cada uno de los órganos y que a medida que vamos avanzando en anatomía nos tenemos que ir aprendiendo todas esas ramas. Entonces vamos a ir por parte. Ella tiene varias porciones en su recorrido. Ella sale del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y sale hacia arriba y entonces hacia arriba y hacia la izquierda, y esa porción se llama porción ascendente. Esa porción ascendente solamente tiene una rama, que es las coronarias, las arterias coronarias. Las arterias coronarias van a irrigar al mismo corazón, sobre todo las dos primeras capas del corazón, o sea, las más capas más externas, el pericardio y el miocardio. Luego viene esta porción transversal o porción horizontal, o muy comúnmente llamada callado aórtico. Callado aórtico porque callado es la vara que usan los pastores, que es así como un arco, pues. Entonces, bueno, por eso se le llama callado aórtico o arco aórtico, pero muy, muy común es callado aórtico. Callado con Y, con doble L es que mandas a callar a una persona. Entonces, en esta porción, el callado aórtico tiene tres ramas. Esta, que se llama tronco brachiocefálico, ¿verdad? Esta, que se llama carótida primitiva, y esta, la subclavia izquierda. Carótida primitiva izquierda, subclavia izquierda y tronco brachiocefálico. Este tronco brachiocefálico tiene las dos arterias que son las izquierdas, pero de este lado las derechas. Entonces,
este tronco sale y da la carótida primitiva derecha y la subclavia derecha. Se llama tronco brachiocefálico porque va para el brazo, que sería la subclavia, y va para la cabeza, que es la carótida primitiva. Estas dos arterias son arterias que se van a ver normalmente en Morfo 3, pero les repito, como la axilar parte de más acá, después del axilar, después de la subclavia, entonces ustedes siempre les va a dar curiosidad, ajá, de dónde es que estamos viendo. Entonces ya saben, ¿ven? Entonces, las tres ramas del tronco brachiocefálico, perdón, del callado aórtico, el tronco brachiocefálico, la carótida izquierda, carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Aquí igualmente tenemos otro dibujito, tenemos un corte, ¿verdad? Del tórax y vemos cómo viene subiendo aquí la aorta, ¿verdad? Y me da el tronco brachiocefálico. Normalmente se dice simplemente tronco brachiocefálico, algunos le dicen derecho, pero no se le dice derecho porque no hay izquierdo. Del izquierdo salen estas dos solas. Entonces, tronco brachiocefálico me da subclavia. El subclavia parte de aquí del tronco brachiocefálico y llega hasta el borde lateral de la primera costilla, hasta aquí. ¿Se acuerdan que ayer también vimos la primera costilla y vimos que ella tiene una cara superior, una cara inferior, un borde medial y un borde lateral? Entonces, esto es lo que llamamos la arteria subclavia. Y aquí viene la carótida primitiva derecha, carótida primitiva izquierda, sale directamente de la aorta, y la subclavia izquierda. Aquí vemos otro dibujito, aorta, tronco brachiocefálico, carótida primitiva izquierda, subclavia izquierda. Otros dibujitos más. Fíjense aquí cómo viene saliendo el plexo braquial, que lo vamos a ver después de describir la axilar. Y fíjense entonces cómo viene la subclavia, llega hasta aquí, hasta el borde lateral de la primera costilla, y a partir de aquí viene la axilar. A pesar de que aquí les está diciendo que esto se llama arterias y vena subclavia, no, ya aquí esto no se llama subclavia, se llama axilar, cuando pasa por el borde lateral de la primera costilla. Aquí vemos poco la relación con lo que es el vértice del pulmón. Igual aquí las vemos y vemos del lado derecho, sobre todo porque ya voy a describir un poquito a la subclavia para que la tengan en mente, porque hay ramas de ella que se anastomosan con las del axilar. Entonces tienen que medio conocerla. Bueno, fíjense aquí viene como del lado derecho de la persona, tronco brachiocefálico, primitiva, carótida primitiva, y esta que viene aquí es la subclavia, hasta que llega al borde lateral de la primera costilla. Entonces vamos a ir viendo las ramas. La primera rama de la subclavia es esta que está aquí, que se llama arteria vertebral. Esta arteria vertebral va a ayudar a la carótida primitiva a irrigar al cerebro. Al cerebro llegan dos arterias. Carótida interna, perdón si dije carótida primitiva, porque aquí la primitiva se divide en carótida interna y carótida externa. La carótida externa irriga la cara y la carótida primitiva irriga el cerebro. La carótida interna, perdón, irriga el cerebro. Y la vertebral, rama de la subclavia, irriga también a nivel del cerebro posterior. La carótida externa, que es la que irriga la cara, es la que está volviendo locos seguramente a los que están ahorita en Morfo 3. Si tienen compañeritos en Morfo 3, se van a dar cuenta que los está volviendo locos. La otra arteria es la mamaria interna. Esta arteria mamaria interna es también llamada torácica interna, o sea, ya en terminología nueva. Yo siempre digo que los anatomistas, entonces, como se les termina, como ya conocen todo, entonces quieren seguir estudiando y bueno, vamos a cambiarle los nombres a la cosa. Entonces, bueno, antes se llamaba mamaria interna cuando yo estudiaba y bueno, ahora le dicen torácica
interna o torácica lateral. Es esta arteria que vemos aquí, que sale, que está saliendo aquí de la subclavia, esta que viene aquí. Y viene pasando, fíjense, por detrás del esternón. O sea, aquí por detrás de los arcos costales, aquí al ladito del borde lateral del esternón. Viene pasando. Arteria mamaria interna. Ella recibe las arterias intercostales. Cuando la aorta empieza a bajar, hay algunas arterias que ella da que se llaman intercostales y ellas pasan por debajo de cada borde de la costilla. Vienen por toda la costilla y al final se unen, se anastomosan con la mamaria interna. Es esta misma mamaria interna, fíjense aquí vienen las intercostales, debajo de las costillas, dan la vuelta hacia adelante y se anatomosan aquí con las intercostales que le están esperando. Perdón, con las mamarias internas que lo están esperando. Ella es importante con la irrigación de la mama. Llegan a estudiar la irrigación de la mama. Cuando normalmente se estudia la mama, se estudia en cuadrantes. En cuadrantes, vamos a decir cuadrante superomedial, cuadrante inferomedial, cuadrante látero superior y látero inferior. Los cuadrantes mediales están irrigados por lo que es la mamaria interna, que es rama a su vez de la subclavia. En cambio, los cuadrantes laterales están irrigados por la axilar, que es esta que vamos a ver hoy. Están irrigados por la axilar. Y también hay una torácica, hay una rama torácica superior, también del axilar, que también ayuda un poquito a la mama. Pero si ustedes le preguntan irrigación de la mama, cuadrantes mediales por la mamaria interna o torácica interna, rama de la subclavia. Ramas laterales, cuadrantes laterales, perdón, por la mamaria externa o torácica lateral, que es rama de la axilar. Aquí vemos, esto es una vista posterior de la pared anterior del tórax. Es decir, agarramos y nos metimos aquí. Imagínense que nosotros somos la aorta y estamos viendo hacia adelante, por detrás del esternón. ¿Qué vemos? Bueno, esto. Estamos viendo por detrás del esternón, ¿ves? Y entonces aquí viene, ¿ves? La mamaria interna a los lados del esternón. La otra es el tronco costocervical. El tronco costocervical, no me voy a detener, me da una arteria intercostal suprema y cervical profunda. La intercostal suprema, voy a comentar un momentico, te resulta que las intercostales comienzan a partir de la cuarta costilla, pero las primeras intercostales las da esta arteria que es rama de la subclavia, que se llama intercostal suprema. Otro tronco que trae la subclavia es el tronco tirocervical. Una arteria que se llama tiroidea inferior, que va a irrigar la parte inferior de la tiroides, porque la parte superior de la tiroides la irriga la carótida externa. Pero con la que me quería detener es la arteria supraescapular. Esta arteria, ¿verdad? Supraescapular, ¿verdad? Es una arteria que pasa por la escotadura supraescapular, valga la redundancia, de la escápula. Fíjense, viene aquí, sale del tronco tirocervical y pasa por la escotadura encima del cuello de la escápula. Fíjense que tiene una vista lateral un poco hacia anterior, ¿verdad? Y pasa y irriga, viene hacia la parte posterior de la escápula, hacia la región escapular. Aquí está otra vez. Viene aquí. Subclavia, tronco tirocervical, arteria supraescapular. Y ella pasa por aquí por la escotadura supraescapular. Pasa, vamos a decir, por encima de la escotadura, porque la escotadura, que es esto,
tiene un ligamento supraescapular. Y entonces la arteria le pasa por encima, pero hay un nervio que viene del plexo braquial que se llama supraescapular, y él sí pasa por este huequito que deja el ligamento, el agujero supraescapular, pasa como tal por la escotadura supraescapular. Ya igualito lo vamos a ver más adelante. Hay otra arteria que da la subclavia que irriga la escápula. Entonces, como estamos viendo la escápula, necesitamos saber de dónde viene esta gente. Porque si yo les digo a ustedes simplemente, bueno, la irrigación de la escápula viene dada por la supraescapular, la dorsal de la escápula y la circunfleja de la escápula. La supraescapular y la dorsal de la escápula vienen de la subclavia, eso lo van a ver en Morfo 3. Entonces ustedes van a quedar, no van a entender, les va a dar curiosidad ponerse a buscar. Entonces de una vez yo les estoy dando esa partecita. ¿Ve? Entonces, fíjense, aquí viene arteria, vienen de la subclavia. Arteria supraescapular, fíjense que me llega aquí a la fosa supraescapular y después ella pasa por debajo de la espina de la escápula, ¿lo ven? Viene y pasa por debajo de la espina de la escápula y viene a la región de la fosa infraescapular. Y la dorsal de la escápula, ¿verdad? Es otra que algunos libros dicen que viene del tronco tirocervical, otros dicen que viene directamente de la subclavia. Normalmente la manejo así, que viene directamente de la subclavia, sale y entonces viene por todo el borde medial o vertebral de la escápula. Viene por todo el borde medial de la escápula. Aquí la vemos otra vez. Pasa que hay variantes con una cervical transversa y eso, pero sencillamente me traje las láminas y no, las quise dejar allí para que les quede como información. Pero ya están viendo que la escápula tiene tres arterias principales: la supraescapular, dorsal de la escápula, y una tercera que no hemos visto que se llama circunfleja de la escápula, que viene de la axilar. Aquí están todas las arterias, las ramas, lo voy a dejar aquí, las ramas de la subclavia. Igual las vemos aquí, de la subclavia, y otras que normalmente cuando hablo más extenso de la subclavia, comento otras arterias que son importantes que se sepan, como hablé de la tiroidea y de la arteria axilar que vamos a ver ahorita. Entonces, vamos, como decir, al tema que venimos, que es la arteria axilar. Entonces, la arteria axilar ya sencillamente, prácticamente ya se saben que inicia donde termina la subclavia, es decir, en el borde lateral de la primera costilla. Allí inicia la arteria axilar, se dirige hacia afuera y hacia abajo, pasando por detrás del pectoral menor, se los había dicho ayer, y se dirige a la región anterior del brazo, el compartimiento anterior del brazo, y finaliza en el borde inferior del redondo mayor. Fíjense, del redondo mayor, esto que viene aquí también para acá, para la corredera bicipital, es el dorsal ancho. Esta es la porción larga del tríceps. Ya va, que se me corre el mouse. Esta es la porción larga del tríceps. Este es el músculo subclavio, subescapular. Esto es el tendón conjunto que se inserta en la apófisis coracoides, que son la porción corta del bíceps y el coracobraquial. Aquí viene la porción larga del bíceps. Estamos repasando cosas de ayer. Este ligamento transverso que hace el techo de la corredera bicipital. Aquí está el ligamento supraescapular. Aquí tenemos la costilla. Aquí tenemos el acromio. Esto viene hacia medial, está cortado aquí está cortada la costilla para ver la arteria axilar. Debajo de la clavícula está este señor que es el músculo subclavio,
que junto con el pectoral menor y junto con el pectoral mayor, que por supuesto se quitó, forman la pared anterior de la región axilar, que esto es toda la pared exterior de la región axilar. Esta es, bueno, aquí está el pedacito del subclavio aquí. Entonces ven que aquí está la subclavia hasta aquí. De aquí para adelante, axilar. La axilar, fíjense que se divide en tres porciones. En una primera porción que está antes de pasar por el pectoral mayor, por el pectoral menor, perdón. Una segunda porción que pasa por detrás de el pectoral menor y una tercera porción que va después. Estas tres porciones son fáciles de recordar, o más bien nos ayudan a recordar que la arteria axilar tiene 6 ramas. 6 ramas que están divididas. En la primera parte está una, en la segunda parte están 2 y en la tercera parte están 3. ¿Ven? Primera parte 1, segunda parte 2, tercera parte 3. ¿Cuáles son esas ramas? Son las que vamos a ver aquí en este juego de cositas aquí. A lo mejor se ponen a adivinar, pero creen que esto está difícil, pero no está difícil. Ya van a ver que sí vamos a poder saber. De la manera, tengo el dibujo un poquito más adelante para que nos ayude a repasar. Entonces aquí lo que quiero es que repasemos las ramas del axilar. Profe, pero ¿dónde está el axilar? Aquí está. Lo primero que tienen que ver es quién está saliendo aquí. ¿Quién está saliendo aquí? Bueno, si viene de allá del tórax es la subclavia. Ajá, la subclavia, donde dijimos que hasta dónde llega, hasta el borde lateral de la primera costilla. Hasta aquí, ¿ves? Esta es la primera costilla. ¿Cómo sé que es la primera costilla? Porque aquí está insertado el subclavio, ¿ves? Que va de aquí a la clavícula. Entonces, hasta aquí llega la subclavia. De aquí para adelante es la axilar. ¿Hasta dónde? Hasta el borde inferior del redondo mayor, que es hasta aquí aproximadamente. De aquí para adelante es entonces la arteria braquial, que veremos la semana que viene, Dios mediante. Entonces, ¿cuáles son las ramas de la axilar? Aquí está. Entonces tenemos una primera rama en la primera porción, que entonces es la torácica superior. Después tenemos, ¿verdad? Eso fue la primera porción. En la primera porción, sí. En la segunda porción tenemos la toracoacromial. La toracoacromial se llama así porque tiene dos ramas. Una que va hacia el tórax y otra que va hacia el acromio. Es decir, que van, van bastante separadas. Una que viene hacia acá, hacia el tórax, y una que va hacia allá, hacia el acromio. Que son estas de aquí, rama torácica y rama acromial. La otra arteria, ¿verdad? Que es parte de la segunda porción de la axilar, es la torácica lateral. Esta señora torácica lateral es la que le decía que es la mamaria externa, que ayuda a la irrigación de los cuadrantes laterales de la mama. Y entonces en la tercera porción, que dirán que a lo mejor es más difícil porque tiene 3 arterias, no, es más fácil porque es algo que normalmente sí vamos a tender más a repasar. ¿Por qué? Porque son la arteria subescapular, que va a irrigar obviamente al músculo subescapular, pero que me da una rama importante, que es esta que van a ver aquí, esta que ven aquí, que se llama circunfleja de la escápula, y es la otra arteria que me está faltando para irrigar a la escápula. La arteria circunfleja escapular o circunfleja de la escápula. Y me da otra ramita que es la toracodorsal. Pero esta es la que me importa también el día de hoy, la subescapular, que con su rama circunfleja de la escápula, porque va a pasar por uno de los espacios del triángulo de los redondos. Llevo una, me faltan 2 arterias más de la tercera porción. ¿Cuáles son esas 2 arterias? Las que me van a irrigar a la cabeza humeral, que son la circunfleja anterior
y circunfleja posterior del húmero. No se les puede olvidar, ¿verdad? Sobre todo a ningún residente de traumatología, esta circunfleja anterior y posterior. No la confundan con las circunflejas de la cadera, que esas se llaman lateral y medial. En la cadera se llaman circunfleja lateral y medial. En el húmero se llaman circunfleja anterior y posterior. Entonces, otra vez, para repasar, los cuadrantes mediales están irrigados por la mamaria interna, rama de la subclavia, y los cuadrantes laterales por la mamaria externa, rama de la axilar. Aquí están otra vez las arterias, la torácica superior en la primera porción. En la segunda porción tenemos la toracoacromial y la torácica lateral, que es la torácica externa, la mamaria externa, perdón. La toracoacromial me da la acromial y la rama torácica. Y la tercera porción me da la subescapular, que a su vez me da la circunfleja de la escápula, que vamos a hablar un poquito de ella, y me da las dos arterias para la irrigación de la cabeza humeral, que son la circunfleja anterior y posterior del húmero. Aquí está, también visto en una radiografía con contraste, la arteria axilar con sus tres porciones y en un cadáver aquí. Entonces ahora sí podemos, ya tenemos completa la irrigación de la región axilar. Creo que si ustedes buscan la leyenda, se pueden más o menos recordar. Tenemos una arteria que pasa aquí por la escotadura supraescapular, que es la arteria supraescapular, que es rama de la subclavia. La otra es la dorsal de la escápula, pasando por el borde medial de la escápula, ¿verdad? Y la tercera, que es la que estamos aprendiendo en este momento, es la circunfleja de la escápula. Circunfleja significa que le da la vuelta, circunda. Circunfleja de la escápula da la vueltica porque venía anterior, rama de la subescapular, que a su vez es rama del axilar, ¿verdad? Da la vueltica aquí y entonces irriga también a la región supraespinosa. Fíjense que en la región supraespinosa van a llegar prácticamente las tres. Aquí tenemos en otro dibujito, otra vez, supraescapular, rama de la subclavia, dorsal de la escápula, rama de la subclavia, y circunfleja de la escápula, rama de la subescapular, que a su vez es rama de la axilar, que a su vez es rama de la subclavia, que a su vez es rama de el tronco arterial brachocefálico, que a su vez es rama de la aorta, que sale del ventrículo izquierdo. Si ustedes repasan siempre eso así, sobre todo con las arterias, no se les olvida. Fíjense, aquí viene arteria misma supraescapular y esta es otra arteria que es la circunfleja posterior humeral. Circunfleja posterior humeral. Estos espacios que se llaman triángulos de los redondos son lo que a continuación vamos a aprender. Para residentes de traumatología, no se le olvide lo que se llama el signo de Comoyi. El signo de Comoyi es una equimosis en la región escapular producto normalmente de una fractura de la escápula. Cuando la escápula se fractura, se corta muchos vasitos. Hay lesión de muchos vasitos de esto, porque fíjense toda la irrigación que tiene la escápula, y entonces se forma esa equimosis. Esta es una lesión de la arteria axilar. Se reparó allá en un punto fijo, estaba como RA y bueno, ayudé allí en cirugía. Bueno, entonces vamos a ver sobre el plexo braquial. Es a veces un dolor de cabeza para muchos estudiantes, pero yo siempre trato de hacerlo lo más fácil posible. Eso no hay que tenerle miedo. Las cosas no hay que tenerle miedo, porque si hubo gente que lo pasó, ustedes también pueden. Entonces, lo primero que debemos conocer, vamos a hacer así como con la axilar, que no empecé con la axilar, sino que empecé con la subclavia. Tienen que conocer de dónde es que sale el plexo braquial. ¿Qué es eso? Antes de aprendérmelo. Bueno, miren. Nosotros tenemos una médula espinal, ¿verdad? Que pasan todas las neuronas que vienen del cerebro.
Vienen las neuronas del cerebro y pasan por la médula espinal. Y la médula espinal va soltando nervios hacia los sitios de cada región. En la región cervical, en la región torácica, ¿verdad? En la región lumbar. La región cervical, ¿verdad? Las neuronas de la región cervical, los nervios que van a salir, se encargan, los primeros 4 forman algo que se llama, estos 4 primeros nervios, perdón, se encargan de, se unen y forman lo que es el plexo cervical, cosa que no van a ver ahorita sino en Morfo 3. Y ellos se encargan de la inervación de los músculos del cuello, también que van a ver en Morfo 3. Las raíces 5, 6, 7, 8 y T1 se van a encargar de ir a todo el miembro superior, toda la inervación del miembro superior. Por eso es que el plexo braquial es tan importante, porque del plexo braquial salen los nervios que van a inervar a todo el miembro superior. Ahora, una de las cosas que tienden a preguntarles, si ya estudiaron las vértebras, se dieron cuenta que las vértebras cervicales son 7, las torácicas son 12, las lumbares 5, las sacras 5. Pero fíjense que hay 8 nervios cervicales. Hay 8 nervios cervicales. ¿Por qué sucede eso? Eso es pregunta fija. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque empezaron a contar, ¿verdad? Porque que hay un nervio que sale entre C1, entre la primera vértebra y la base del cráneo. Entonces a ese lo llamaron C1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el nervio que sale por encima de su vértebra tiene su nombre. Por ejemplo, aquí tengo la vértebra C5, la que sale por encima, el nervio que sale por encima es C5. Vértebra C6, el nervio que sale por encima es C6. Pero entonces cuando llego a C7, a la vértebra C7, el nervio que sale por encima es C7, pero el nervio que le sale por debajo le pusieron C8. De tal manera que de ahora en adelante, la vértebra, o sea, el nervio, sale por debajo de su vértebra. Entonces ahora tengo vértebra T1, sale el nervio T1. Vértebra T2, sale el nervio T2. Y así sucesivamente. Entonces tengo 8 nervios cervicales y 7 vértebras cervicales. Entonces, bueno, vamos a trabajar con estos nervios. C5, C6, C7, C8 y D1. ¿Qué son estos que están aquí? Son estos nerviecitos. Entonces, lo primero que ocurre, ¿verdad? Es que C5, el nervio C5 se une con C6. Se unen los dos de arriba y los dos de abajo. Y el C7, como es, vamos a decir, como es pajuito, él dice que él no se tiene que unir con nadie. Y entonces él se queda solo. Se une C5 con C6, C8 con D1 y C7 continúa solo. Luego, ¿verdad? Luego, entonces, se forman, por ello, se forma lo que es el tronco primario superior, formado por C5, la unión de C5, C6, el tronco primario medio por C7 que está solo, y el tronco primario inferior que es C8 con D1. Entonces tú dices, bueno, eran 5 nervios, ahora quedan 3 troncos. Bueno, y ahora la cosa quedó más fácil, ahora ya me lo estoy aprendiendo. Ah, bueno, no, ellos dijeron, bueno, vamos a hacernos complicados para los estudiantes de medicina, y entonces vienen y se divide, cada uno se divide en 2. Entonces eran 3 troncos que ya tenía aprendido y ahora cada uno se dividió en 2. Entonces ahora tengo que cada uno se divide en una rama anterior y otra en posterior. Y en otra posterior. Cada tronco se divide en anterior y en posterior. Entonces, tengo 6 nervios, ¿verdad? Tengo 6 nervios. Ahora, estos 6 nervios se van a volver a unir cada uno para formar otros, que son los troncos
secundarios. Entonces, yo empiezo es con lo facilito. Los troncos posteriores, los tres troncos posteriores se van a unir y me van a formar el tronco secundario posterior. Es decir, la rama posterior del tronco superior, la rama posterior del tronco medio y la rama posterior del tronco inferior se unen y me forman el tronco secundario posterior. Ahora me quedan tres, que son las ramas anteriores. Tres, que son las ramas anteriores de cada tronco. Entonces, como el tronco posterior se agarró tres, este tronco que voy a tener aquí, tronco secundario que voy a tener aquí, él dice, bueno, aquel se agarró tres, yo me agarro dos. Entonces se agarra a los dos de arriba, que son los que están más cerca. Entonces, el tronco secundario lateral o anteroexterno se forma por la unión de la rama anterior del tronco superior con la rama media, con la rama anterior del tronco medio, el tronco primario medio. Entonces formando otra vez, lo repito, el tronco secundario anteroexterno. Y bueno, el tronco secundario anterointerno, ¿qué más le queda? Quedarse solo con la rama anterior del tronco primario inferior. Tronco secundario anterointerno. Entonces, esto luego cada uno, ¿verdad?, va a dar dos ramas para terminar, que son las ramas terminales del plexo braquial. Tronco secundario anteroexterno me va a dar, ¿verdad?, el músculo cutáneo y la rama lateral del mediano. Este nervio se llama así porque va a dar una parte a los músculos y una parte a la piel. El nervio mediano es porque va por el medio del antebrazo. El tronco posterior es el que me va a dar dos nervios que se van a encargar de la parte posterior del miembro superior. Fíjense, relaciónenlo con eso. El tronco secundario posterior, que viene de todas las ramas posteriores, se va a encargar de la inervación de todos los compartimientos posteriores del brazo y antebrazo y la mano, que son el nervio radial y el nervio axilar o circunflejo. Nervio radial y el nervio axilar o circunflejo. El nervio axilar es un nervio corto que acompaña a la arteria circunfleja posterior, se queda allá arriba, axilar, por eso se llama axilar. Y por último, ¿verdad?, el tronco secundario anterointerno se va a encargar de la rama medial del mediano y del cubital. Porque si aquí estaba la lateral, entonces aquí está la mediana. ¿Qué pasa? Hay varios truquitos para aprenderse algunas cosas. Como ya les dije, para aprenderse los posteriores es porque te vas a ir aprendiendo la inervación, o sea, el recorrido de ellos, y te vas a dar cuenta que todos ellos tienen que ver con parte posterior. Por lo tanto, siempre van a venir del tronco posterior. Por lo tanto, siempre que a su vez viene de las ramas posteriores de los troncos primarios. La rama lateral y la rama medial del mediano obviamente van a venir del tronco secundario anteroexterno y anterointerno respectivamente. Es decir, del tronco secundario anterointerno va a venir la rama medial o rama interna. Tú también puedes decir rama interna del mediano para enredarte menos. La rama externa del mediano viene del tronco secundario anteroexterno. Ahora, los señores musculocutáneo y cubital, ¿cómo hago para saber cuál es el que viene del anteroexterno y cuál viene del anterointerno? Para que no se te olvide, te has golpeado el codo, ¿verdad? Te has golpeado el codo y te da un corrientazo por todo el meñique, por todo el antebrazo y el meñique, que ves estrellas. Eso es responsabilidad del nervio cubital. El nervio cubital. Entonces, fíjate que cuando te das el corrientazo, te das cuenta que el corrientazo llega hasta el meñique. Y el meñique es medial, porque él se encarga de la parte medial del antebrazo y la mano. Entonces, como el cubital es medial, entonces no se te olvida que él sale de
el tronco anterointerno, anteromedial, sale el cubital. Y entonces, por descarte, el otro, el músculo cutáneo, sale del anteroexterno. Otra cosa que deben saber del plexo braquial es que, como los anatomistas se aburrieron, ¿verdad? Entonces le cambiaron nombres a los troncos. Entonces, estos troncos primarios, que así me los aprendí yo cuando estudiaba, ya ahora ustedes los ven en los libros nuevos, que simplemente le dicen troncos, sin decir troncos primarios. Porque a estos señores, troncos secundarios, le dicen fascículos. Entonces, ustedes van a escuchar que los troncos primarios le dicen troncos simplemente y fascículos a los troncos secundarios. Pero bueno, yo los quise dejar así. Entonces, cuando ustedes ven un dibujo como este, ¿verdad? Empiezan a decir, a la broma, ¿no? ¿Cómo me va a aprender eso? ¿Cómo se une quién con quién? Pero ya habiéndose aprendido este esquema, es lo mismo, lo único es que está ya como un dibujo de anatomía. Y la clave para aprenderse el plexo braquial es, 1, practicarlo en una hojita, haciéndolo igualito como se los estoy haciendo. Y 2, explicárselo a otra persona. Si ustedes se lo explican a otra persona, más nunca se le va a olvidar. Entonces, fíjense, el mismo cuento aquí. Sale C5, C6, C7, C8 y D1. Se une C5 con C6 y me forman el tronco superior. El C7 continúa solo, me forma el tronco medio y C8 con D1 me forma el tronco inferior. Fíjense como este libro, que es el Netter, me está diciendo que a esto se le llama los 3 troncos y a esto se le llama fascículos. Entonces, ¿cómo se forma el fascículo posterior? Fíjense que la rama, el tronco superior me da rama anterior y rama posterior. Tronco medio me da rama anterior y rama posterior. Tronco inferior me da rama posterior y rama anterior. Entonces, el tronco posterior, el fascículo posterior, se me forma de la unión de las ramas posteriores, posterior y posterior de cada uno de los troncos. Aquí está fascículo posterior, que finalmente me va a dar el nervio radial, que es grueso comparado con el axilar o circunflejo, porque el axilar solamente se va a encargar de el músculo deltoides. En cambio, el nervio radial se va a encargar del tríceps y de todos los músculos posteriores y laterales del antebrazo. El fascículo lateral se va a formar de la rama anterior del tronco superior y de la rama anterior del tronco medio, originándome la rama lateral, porque es el fascículo lateral, la rama lateral del mediano y el nervio músculo cutáneo. Fíjense que este es el nervio mediano que finalmente se va a formar. Igualmente, la rama medial del mediano viene formado del fascículo medial y el nervio cubital. Esas son las dos ramas del fascículo medial, que a su vez el fascículo medial se forma solo de la rama anterior del tronco inferior, del tronco primario inferior. Hay libros que le van a decir que las ramas terminales del plexo braquial sencillamente no son 6, como lo están viendo aquí, que ven 2 y 2 y 2, sino que son 5, porque unen el mediano de una vez. También es válido. Existen ramas colaterales del plexo braquial. Ramas colaterales del plexo braquial que, para serles sincero, yo que de verdad estuve con un cirujano de mano que nos exprimió bastante, nos preguntó cirugía de la mano hasta el cansancio, plexo braquial, de todo, nos preguntaba, nos hizo estudiarnos los músculos en latín. Él no, si tú le hablabas los músculos en el español, no te parabas, tenía que ser en latín que te lo tenía que decir. Pero bueno, en todo ese tiempo que tuve con él, 3 años de mi posgrado, de R1, estuve con él, pasando con él, nunca en ningún momento mencionamos las ramas colaterales del plexo braquial. Por lo tanto, sinceramente, nunca me las he aprendido, es decir, que nunca le he visto
una utilidad que yo les diga a ustedes, tienen que aprendérselo. De verdad que no. Sin embargo, unos detallitos sí tienen que tomar en cuenta. El primero es este nervio, que es el supraescapular. El nervio supraescapular es rama colateral, es el único que llegué a escuchar. Rama colateral del plexo braquial en su tronco superior. Y es el nervio que pasa junto con la arteria supraescapular por la escotadura supraescapular. Las otras ramas colaterales, fíjense que se las pueden aprender, pero para ayudarse con la inervación de los músculos. Fíjense que ellos van a ir a inervar al pectoral, al subescapular y a esos otros nervios. Aquí un poquito al principio a los escalenos, que son parte de los músculos del cuello. Igual, este dibujo lo traje porque aquí vemos un poco que a lo mejor se han dado cuenta de algo. Yo me daba cuenta al principio, ¿no? Ya después aprendí por qué. Que si esto se llama tronco superior, medio, inferior, porque esto no se llama superior, medio, inferior, sino lateral, medial y posterior, si van en el mismo, si van como en la misma dirección. Bueno, sencillamente porque esto ocurre en el cuello, aquí cerquita en el cuello, Entonces aquí en el cuello se ve superior, medio e inferior. Sin embargo, los fascículos ya están prácticamente en el miembro superior. Y entonces al estar en el miembro superior, el lateral, o sea, este que sería como decir el superior, queda hacia lateral, comparado con este que queda hacia medial. Y sobre todo porque esta posición también se la dan con respecto a la posición que toman, con respecto, valga la redundancia, con la arteria axilar. Fíjense aquí, la arteria axilar, ellos rodean a la arteria axilar. Aquí vienen otra vez, tronco primario superior, medio e inferior, pero cuando estamos en los fascículos ya ellos están rodeando a la arteria axilar que los acompaña. Entonces el fascículo lateral está lateral con respecto a la arteria axilar, el fascículo medial será medial con respecto a la arteria axilar y el fascículo posterior va posterior a la arteria axilar. Aquí igualmente otra vez, fascículo lateral, fascículo medial, fascículo posterior, que es principalmente el nervio radial, este señor que viene aquí, y este que es el circunflejo o axilar, que los vamos a ver ahorita un poco mejor descritos. Aquí está otro dibujo, un poco pero en latín, ¿verdad? Y les habla, ¿verdad? ¿Qué componentes tiene cada uno de las ramas terminales? Es decir, el nervio mediano, como yo les veo, ¿ve? Casi todos los colores menos el color rojo. Entonces, como no tiene el color rojo, quiere decir que tiene azul, tiene C6, C7 verde, C8 y D1. Porque eso es algo que se pregunta. ¿Cuáles son los componentes del músculo cutáneo? Bueno, tiene de C5 porque es rojo, C6 azul y del verde C7. Es decir, las neuronas que vienen de C5 llegan hasta el músculo cutáneo. Neuronas de C6 llegan también hasta el músculo cutáneo. Y neuronas de C7 también llegan hasta el músculo cutáneo. Entonces, eso es parte de la pregunta. El radial es uno de los nervios que tiene de todos los componentes. ¿Ves? Está compuesto por C5, C6, C7, C8, D1. Prácticamente creo que es el único que tiene componentes de todas las ramas del plexo braquial. Entonces aquí está el dibujito otra vez, que yo les dije, bueno, vamos a verlo más adelante, a ver si podemos adivinar qué contiene y qué podemos repasar. Entonces fíjense, siempre les digo, lo primero que deben hacer es buscar los huesos. Un dibujo así loco como este, lo primero que deben hacer es buscar los huesos y ver entonces en dónde estamos. Entonces, bueno, esto es la clavícula, esto es la primera costilla, segunda costilla, tercera costilla, etcétera. Esto que está mocho aquí es el brazo, es el húmero, pues, perdón. Y esto es el esternón. Entonces vamos a tratar de adivinar los músculos. Esto es la región axilar, ¿verdad? Entonces
La pared anterior, como estoy viendo a través de la pared anterior, obviamente está quitada. Entonces fíjense, esto es, pared anterior es pectoral mayor que está recortado y que termina aquí en el labio lateral de la corredera bicipital. Tenemos pectoral menor que se inserta en la apófisis coracoides, ¿verdad? Y el subclavio que va de la primera costilla a la cara inferior de la clavícula. Pared medial, el serrato mayor, que es este que vemos aquí, que se va a dirigir obviamente a la escápula. Pared lateral, teníamos al húmero con dos músculos. La porción corta del bíceps, que es este sería la porción larga, que viene desde más arriba, y el coracobraquial. Fíjense que el coracobraquial viene junto con la porción corta del bíceps desde la apófisis coracoides. Con el otro que se inserta en la apófisis coracoide es el pectoral menor. Tomen en cuenta los residentes de traumatología, uno, que tendón conjunto se le llaman a la unión de estos dos músculos, la porción corta del bíceps y coracobraquial. 2, aquí está la vena Quaker, la vena que vimos en la operación de la arteria axilar, que les dije que está ahí. Esta vena que se llama deltopectoral porque ella va en el surco deltopectoral y ella se llama, yo les dije que se llamaba vena deltopectoral, no es así. Ahorita me estoy acordando que les dije así, pero ella va en el surco deltopectoral, pero ella se llama vena cefálica, viene del brazo. Ya la vamos a ver mucho más adelante. Y ella termina drenando aquí en la vena axilar. ¿Qué más vemos? Aquí, esto es el subclavio, el músculo subescapular, que está en la cara anterior de la escápula y se dirige hacia el troquín. Y bueno, por supuesto, el paquete vasculonervioso de la región axilar, que es la arteria axilar, la vena axilar, que es esta, y el plexo braquial, que ya no lo sabemos. ¿Qué ramitas podemos ver del plexo braquial aquí? Fíjense. Las dos ramas, serán 5 y 6, forman tronco superior. C7, tronco medio. C8 y D1, que ya no se ve, tronco inferior. Se van uniendo y aquí entonces nada más voy viendo el fascículo lateral y aquí el fascículo medial. Obviamente el fascículo posterior no lo puedo ver. Pero fíjense que entonces el fascículo lateral, ¿cuáles son sus ramas? El músculo cutáneo, que es este señor que está aquí y que atraviesa este músculo y sale por el otro lado del músculo. Es la única vez que en el cuerpo humano ocurre eso, que un nervio atraviesa un músculo desde su parte, de una parte a otra, que en este caso de su borde medial a su borde lateral, el músculo cutáneo. Y la rama lateral del mediano, porque este es el señor mediano. ¿Y cómo sé que este es el señor mediano? Porque él es satélite con la arteria braquial. Ellos dos andan juntos. Siempre tienes que verlos juntos. Y el fascículo medial me da la rama medial del mediano y me da el nervio cubital, que es este señor que va aquí, que le va a dar corriente en el codo. Y este es el nervio radial aquí, que viene aquí, pegadito al húmero, y por eso cuando hay fracturas de húmero se puede lesionar. Eso lo saben los residentes de trauma. Esta Y, yo creo que hay un dibujito por ahí, no me acuerdo cuando yo estaba en el anatómico, me gustaba ver la Y esta en el plexo braquial en el cadáver. Pero yo creo que no lo coloqué, lo colocaba antes. Fíjense en el cuello aquí. Esto ya en Morfo 3, se van a aprender todos los músculos del cuello en Morfo 3. Y aquí viene el plexo braquial saliendo entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Y aquí viene la arteria subclavia, que cuando pase por el borde lateral de la primera costilla se va a llamar axilar. La sensibilidad, ¿verdad? Es algo que también se deben aprender. Normalmente
como yo me lo aprendí, ¿verdad? Es decir, esta inervación del plexo braquial me va a dar la inervación de la piel del miembro superior. Entonces, si tú te colocas de esta manera con el pulgar hacia arriba, te vas a dar cuenta que se van a formar unas bandas, que son los dermatomas. Esto es lo que se llama los dermatomas. Entonces, normalmente, como yo me lo aprendí, es C5 se encarga del hombro y el borde lateral del brazo. C5 se encarga del hombro y del borde lateral del brazo. Después viene C6, se encarga del antebrazo y el pulgar. Del borde lateral del antebrazo y el pulgar. C7 del resto de la mano. C8 del borde medial del antebrazo. Y D1 del borde medial del brazo. Otra vez, C5 hombro y borde lateral del brazo. C6 borde lateral del antebrazo y pulgar. C7 el resto de la mano. C8 borde medial del antebrazo y D1 o T1 borde medial del brazo. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? A un caso de una lesión del plexo braquial y que lo exploramos junto con, o sea, bueno, lo exploró el cirujano de mano y yo ayudé. Este paciente tenía fractura del cuello y la escápula, del cuello y el cuerpo de la escápula, caballero, pero creo que las fotos de la fractura no las coloqué. Este fue el abordaje. Se hizo un abordaje posterior al esternocleidomastoideo. Recuerden que el esternocleidomastoideo va desde la apófisis mastoides hasta la clavícula y el manubrio esternal. Y entonces nos fuimos por detrás de él. Por ahí va la carótida interna. Y bueno, eso no la queríamos ni tocar. Y continúa el abordaje encima de la clavícula. Entonces por ahí vamos. Este es el abordaje. Y vamos disecando. Aquí, o sea, sigue en la misma posición las fotos. Esternocleidomastoideo y clavícula aquí. Esternocleidomastoideo y clavícula. Esternocleidomastoideo y clavícula. ¿eh? Y aquí, bueno, encontramos ya los fascículos del plexo braquial. Hicimos una epineurorrafia, se pudo rafiar. Y bueno. Entonces, seguimos repasando con los dibujos. Región axilar, esto es un corte ¿qué? Corte sagital de la región axilar. Entonces, obviamente la pared lateral no la veo porque fue la que moché. La pared medial no se ve tampoco porque es la parrilla costal. La pared anterior, pectoral mayor, pectoral menor y subclavio. Pared posterior, subescapular. En la región escapular, ¿a qué me consigo? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor, dorsal ancho que viene subiendo y aquí el trapecio. Un pedacito del elevador de la escápula. Vamos a decir, como decirles, un poquito más acá, un corte mismo sagital, pero más acá donde está a nivel de la articulación glenohumeral. Traten de no ver las leyendas y traten de adivinar igual. Entonces, igual, lo que está más pegadito a la articulación siempre van a ser el manguito rotador porque son los estabilizadores de la cabeza humeral. Entonces, por delante, en cuanto al manguito rotador, por delante, ¿quién está? Subescapular. Por encima, supraespinoso y por detrás, infraespinoso y redondo menor. Más abajo, entonces, va a estar redondo mayor y dorsal ancho, que son estos dos. En los tubérculos, ¿se acuerdan? Tubérculo supraglenoideo y tubérculo infraglenoideo. Se insertan porción larga del bíceps en el tubérculo supraglenoideo y porción larga del tríceps en el tubérculo infraglenoideo. Apófisis coracoide, aquí está porción corta del bíceps y más adelante el pectoral mayor. Y este señor aquí que está como un arco es el señor deltoides, que vimos sus inserciones ayer.
prácticamente una región que yo me aprendía prácticamente con los dedos. Cruzaba mis tres dedos, dos dedos de cada mano. Agarraba con mi mano derecha, hacía que era el húmero y esta la porción larga del tríceps, dos dedos, y los otros dos dedos eran los dos redondos. Fíjense que entonces, aquí está la escápula, ¿verdad? La escápula, aquí está la fosa supraespinosa, fosa infraespinosa, redondo menor y el redondo mayor. Y aquí está el húmero y la porción larga del tríceps, que todavía no la hemos visto bien descrita porque ella pertenece al brazo. Pero la debemos conocer, que se acuerdan que se inserta del tubérculo infraglenoideo. Entonces el entrecruzamiento de ellos forma algo que se llama el triángulo de los redondos, que me forman dos triángulos, este triángulo aquí, y aquí arriba un cuadrado. Que son fáciles de delimitar si tú te acuerdas del dibujito, o sea, de la posición en que están las estructuras que acabo de mencionar. Fíjense. Que ellos también se van a llamar, todos se van a llamar tricipital, van a terminar en tricipital porque todos tienen relación con el tríceps. Entonces, se llama la unión de esta estructura con esta. Se llama la unión de esta estructura con esta. Y se llama la unión de esta estructura con esta. Todos terminan en el tríceps y entonces lo que tenga lateral o medial es lo que le va a dar el nombre. Entonces, fíjense. Este es el cuadrado húmero tricipital, que está formado por arriba por el redondo menor, por abajo por el redondo mayor, hacia lateral el húmero y hacia medial el tríceps. Este es el triángulo del mismo nombre de húmero tricipital. Algunos libros también le dicen es hendidura, húmero tricipital. Lo cierto es que está delimitado por fuera por el húmero, por dentro por el tríceps, la porción larga del tríceps, y por arriba por el redondo mayor. El triángulo homotricipital está formado por arriba por el redondo menor, por abajo por el redondo mayor y hacia lateral por la porción larga del tríceps. ¿Cuál es la importancia de ellos? Bueno, la vamos a ver aquí. La importancia es que por cada uno, a través de cada uno, va a pasar ciertas estructuras que vienen de la región axilar. Entonces, el cuadrado húmero tricipital, que está delimitado por arriba por el redondo menor, por abajo por el redondo mayor, por dentro por la porción larga del tríceps y por fuera por el húmero, me va a dar una comunicación entre la región axilar, que está adelante y no la vemos, y la región deltoidea. Ella me va a traer el nervio circunflejo o axilar, que es rama del fascículo posterior del plexo braquial, y la circunfleja posterior, que es rama de la arteria axilar. Por supuesto que entonces, si tú te aprendes esto, ya no tienes que aprenderte la inervación e irrigación del deltoides, porque ahí la tienes. ¿Quién irriga el deltoides? La circunfleja posterior. ¿Quién inerva el deltoides? El nervio circunflejo o axilar, que es rama del fascículo posterior. Tengan en cuenta los recientes traumatología. Cuando está en una operación, por ejemplo, que se va a hacer un abordaje transdeltoideo, aquí lateral, ¿verdad? Se va a operar algo aquí, lesión del manguito rotador, o se va a hacer una acromioplastia por lo del síndrome de impacto subacromial. Le va a decir el libro, les dice que el abordaje no puede pasar de 5 centímetros, porque más abajo de 5 centímetros pasa este señor. Estás cuidando el nervio axilar. El otro triángulo. El triángulo húmero tricipital, que está delimitado por fuera por el húmero, por dentro por la porción larga del tríceps y por encima por el redondo mayor, me comunica la región axilar,
con el compartimiento posterior del brazo. Entonces, esta arteria y este nervio que vienen al compartimiento posterior del brazo, obviamente se van a encargar del compartimiento posterior del brazo. Entonces, no puedes pelar que te sepas ya a quién irriga y quién inerva el tríceps. Lo inerva el nervio radial, que es rama del fascículo posterior, y aquí empieza a pasar por una ceñita que vimos en el húmero que se llama canal de torsión, y la arteria braquial profunda o humeral profunda, que es rama de la arteria braquial como tal, la arteria braquial que va adelante en el húmero. El otro triángulo, y todo esto está aquí de todas maneras para que sepan, le quise dejar este otro dibujo aquí, que aquí se lo va como describiendo ahí. El otro, ¿verdad? Es el triángulo homotricipital, que está delimitado por arriba por el redondo menor, por abajo por el redondo mayor, y comunica la región axilar con la región escapular. Y lo único que pasa a través de ella es la arteria circunfleja de la escápula, que vimos que es rama de la subclavia y que a su vez es rama de la axilar. Ven que para yo hablarles de esto, obviamente tenían que saber del plexo braquial y de toda la irrigación que les hablé. Porque si no, aprenderse esto al caletre no sirve. Pues. ¿Para qué? Para que se te olviden al siguiente semestre. Entonces, la idea es que te lo aprendas de una vez. Que te lo aprendas bien. Y bueno, esto aquí, que son la arteria supraescapular y el nervio supraescapular. Vimos, esto ya no pertenece al triángulo de los redondos, pero para que lo sepa. Están pasando por la escotadura supraescapular. La arteria pasa por encima del ligamento supraescapular o transverso superior de la escápula, pero también le dicen supraescapular, y el nervio pasa por debajo del ligamento y entonces él se puede comprimir, es uno de los síndromes compresivos en el miembro superior, uno de los síndromes nerviosos compresivos en el miembro superior. El nervio supraescapular vimos que es rama colateral del plexo braquial, específicamente del tronco superior. Y la arteria supraescapular es rama de el tronco tirocervical de la arteria subclavia. Entonces, bueno, llegamos a semiología, que es la parte de cómo se examinan los pacientes. O sea, quise traer algunas cositas por encima que les ayude a recordar toda esta parte de anatomía que estamos viendo para que no se les olvide. Y algo de biomecánica de los rangos articulares para la parte de traumatología. Entonces, fijémonos, ¿no? Si ustedes ven, se darán cuenta que se pueden palpar varias estructuras de las que hemos visto entre ayer y hoy. Fijémonos, aquí tenemos la clavícula, el acromio. Si tú te colocas detrás del paciente, sobre todo con tu mano derecha al hombro derecho, le puedes palpar todas esas estructuras, el hombro, el acromio, la cabeza humeral, el mismo troquín y el troquíter. ¿Cómo se palpa el troquín y el troquíter? Mira, te colocas detrás del paciente y le das orden de que flexione el codo y haga rotación interna y externa, que mueve el antebrazo hacia medial y lateral. Y eso hace que y tú colocando la mano en la cabeza del húmero, vas a sentir cómo pasan los dos tuyuyitos a través de tus dedos, ¿ves? Y tú palpas. Pasan los dos tuyuyitos, que es el troquín y el troquíter, a través de tus dedos, y obviamente entre ellos dos está la porción larga del bíceps. De hecho, tú puedes, es parte de los signos, de los puntos dolorosos, si hay tendinitis de la porción larga del bíceps y le duele en ese punto, es porque, bueno, hay una tendinitis de la porción larga del bíceps. También puedes palpar el deltoides, porque él normalmente tiene un relieve hasta la mitad del brazo, porque ahí es donde él se inserta en
la eminencia deltoidea del húmero. Entonces, vamos a ver un poquito de los rangos articulares. Sabemos que la flexión normalmente del hombro se lleva hasta 180 grados. Flexiona hasta aquí 90 grados y más arriba llega a los 180 grados. Vamos a ver todos los músculos que nos ayudan a hacerlo. El redondo menor, el trapecio, el mismo serrato mayor, la porción anterior del deltoides, el pectoral mayor, parte del pectoral mayor, el coracobraquial y creo que más nadie. Ajá, y en los bíceps, en las dos porciones del bíceps. De hecho, normalmente el libro te dice que quienes ayudan a la flexión son lo que es el bíceps y la porción anterior del deltoide. Son como los músculos principales. Lo que pasa es que aquí en biomecánica esto te dice todos los músculos que participan. Porque obviamente cuando tú estás flexionando el húmero, también está ayudando los músculos que se insertan en la escápula a mantenerlos fijos, ¿no? Entonces ahí está la porción larga del bíceps ayudando, haciendo la flexión, la porción anterior del deltoides, que es esta que está aquí. Entonces, a medida que van subiendo, que van cambiando los grados, van cambiando a veces la función de los músculos, porque hay unos que siempre deben mantener, como están enseñando en la flechita aquí, deben mantener centralizada la cabeza del húmero allí. Recuerden que les he dicho que la cabeza del húmero siempre se va a tender a lujar, pero hay músculos que la mantienen en su sitio en los ligamentos. Entonces, fíjense que para que se mueva el húmero hasta este punto, fíjense todo lo que se ha tenido que mover la escápula. Si la escápula no se mueve, si el serrato mayor no se contrae, el húmero no lo puedes llevar hasta allí. Te llega máximo hasta 90 grados porque choca la cabeza del húmero con el acromio. Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora vamos con la extensión. En la extensión, ese sí no puede llegar hasta arriba, llega hasta 45 grados máximo 50. ¿Quiénes son los que hacen la extensión? Prácticamente nos ayudan los contrarios. La porción larga del tríceps, nos ayuda la porción posterior del deltoides y el mismo dorsal ancho que es el de la cartera, ¿se acuerdan? Entonces aquí nos habla del redondo menor, redondo mayor, dorsal ancho, romboides, elevador de la escápula, porción posterior del deltoides, un poco el pectoral menor, porción corta del bíceps, porción larga del bíceps, están todos. El maquito rotador, redondo mayor, porción larga del bíceps y los demás, pectoral mayor, deltoides, la porción del deltoides aquí. Entonces allí van ahora los músculos que les comentaba, que van haciendo la extensión. Deltoides, porción larga del tríceps, y la porción larga del bíceps que se está señalando ahí es la que se encarga de estabilizar la cabeza humeral.
Ahora la aducción. La aducción, que es llevar el brazo, el húmero, hacia la línea media. Entonces, allí nos va a ayudar el pectoral principalmente. Pectoral mayor. El supraespinoso, el infraespinoso, perdón, elevador de la escápula, romboides, redondo mayor, dorsal ancho, porción larga del tríceps. Ahí están todos. Entonces lo pusieron desde abducción, perdón, a llevarlo a aducción. Ven cómo se van contrayendo todos, principalmente dorsal ancho y el pectoral mayor. Ahorita los vamos a ver por delante. Estabilizador de la cabeza humeral, a porción larga del tríceps. Ahí está el pectoral mayor. La abducción es un poco más compleja en el sentido de que se ha estudiado más porque es la que nos conlleva a mayores patologías, que son las patologías del impacto subacromial, lesionando al supraespinoso y todo eso. Fíjense todo lo que participan aquí: la articulación glenohumeral y la subdeltoidea, que es la falsa, que se acuerdan que les comenté, y las otras, que son la acromioclavicular, la escapulotorácica y la esternoclavicular. Pero fíjense cómo se mueve la columna, y por eso es que me gusta incluir las otras articulaciones, las dos adicionales, que son de la primera costilla, la costovertebral y la costoesternal. Entonces se tiene que mover la columna, por lo tanto la primera costilla forma parte, ¿ve?, de esta región del hombro, de estas articulaciones del hombro. Entonces vamos a ver aquí cómo las diferentes articulaciones van participando en la abducción completa de los 180 grados. Fijémonos, aquí estamos hablando de, primero, de este lado tenemos la articulación glenohumeral, la articulación escapulotorácica y la articulación raquídea, pues la costovertebral. Fíjense cómo en la primera parte de la abducción la glenohumeral abarca 38 grados. En cambio, la escapulotorácica, es decir, la escápula casi no se mueve en este punto. Si tú llevas el brazo hasta allí, no mueve, casi no abarca, solamente 7 grados. Pero si lo llevamos hasta los 90 grados,
Ajá. Si lo llevamos hasta los 90 grados, fíjense cómo sumó un poco más la glenohumeral, pero ya la escapulohumeral se está moviendo más, perdón, la escapulotorácica. Y ahora, sobre todo, si pasamos de los 90 grados de abducción, ya la escápula, juro, se tiene que mover. Fíjense cómo se mueve unos 30 grados más y la glenohumeral se mueve menos. Se mueve menos. Entonces, fíjense, ya aquí, ya la glenohumeral se terminó sus rangos, llegó hasta los 90 y ya quien se va a seguir moviendo de aquí en adelante es la escápula humeral y la vertebral. ¿Mm? Esta sigue en 90, unos 60 más y termina la vertebral. Ahí está otra vez la comparación de los movimientos del húmero y la escápula. Y aquí están los músculos que ayudan, que principalmente siempre se nos habla de, en la abducción, el deltoides y el supraespinoso. El deltoides en los primeros 45 grados, después el supraespinoso hasta los 90 y hasta 110 dicen algunos autores, y de ahí en adelante sigue haciéndolo el deltoides. Prácticamente, o sea, vamos a decir los músculos principales de la abducción. Y bueno, por último tenemos los movimientos de rotación externa, que los llevamos a 40, 45 grados, ¿verdad? Y la rotación interna, que puede ser hasta 110 si lo llevamos por detrás del tronco. Tenemos otro que quería enseñarles, la circunducción del hombro, todos los movimientos unidos del hombro, todo lo que puede hacer, hasta donde nosotros podemos llevar la mano. O sea, el hombro nos permite que nosotros podamos llevar la mano prácticamente a casi todo alrededor de nuestro cuerpo. Y bueno, ¿se acuerdan que les había dejado una lista en el día de ayer? Una lista de todos los estabilizadores estáticos del hombro. Y bueno, aquí vamos a ver los estabilizadores dinámicos, que prácticamente son todos los músculos que hemos visto. Deltoide, todos los del manguito rotador, dorsal ancho, dorsal ancho y redondo mayor. Vectoral mayor. Aquí les dejo unas láminas también con un resumen, ¿verdad? Aquí tienen un dibujito de cómo se examina por el Hoppenfield, cómo se examina la flexión, qué músculo lo hace, a través de qué nervio y qué raíz nerviosa. Los flexores, los extensores, la abducción, la aducción
rotación externa, rotación interna. Rotación interna, de hecho, se evalúa también diciéndole al paciente como que, que se rasque la espalda y verá que puede llegar hasta allí. La elevación escapular que me la hace el trapecio a través del 11º par craneal. Y bueno, por último quería comentarle este caso que llegué a ver en el Padre Machado, el Hospital Oncológico del Seguro Social, un paciente con un TU a nivel proximal de húmero. Paciente creo que tenía 16 años. 16 años, y lo que se hizo fue resecar solamente el hueso. Es decir, se hizo la disección completa, se le quitaron todos los músculos y se hizo la resección de la cabeza humeral. Aquí está la nota operatoria. Entonces, bueno, se hizo un abordaje amplio del topectoral, ¿verdad? Se fue haciendo la disección. Aquí ya va quedando la parte del, o sea, como decir, el cuello del húmero un poquito más abajo, ¿verdad? Ya se van quitando aquí, esto es la cavidad glenoidea. Hasta que se hizo la resección. Esta es la resección de la cabeza humeral. Quedó aquí. Aquí está la diáfisis humeral y quedó la glenoides con todos los músculos alrededor. Lo que se hizo entonces, siempre se me olvida el nombre de la mallita, es la que se usa para las hernias en la pared abdominal. Se fijó al labrum glenoideo y esto se envolvió con algo que van a ver aquí. Se agarró, se tomó un stamen, se puede tomar un clavo también de húmero, se envolvió en cemento y esta mallita, no me acuerdo, se me olvida. Con esa mallita se envolvió a la cabeza humeral, como para que tuviera medios movimientos el paciente. Ya, le va a agarrar una aquí. Esta aquí, ajá. Dame aquí, otro background y esa aquí. cresta, esa. Y bueno, ya finalizamos. Quería invitarlos para la semana que viene. Vamos a continuar todas estas clases ahora con la anatomía del brazo y del codo. Vamos a ver la parte distal del húmero, los músculos anteriores y posteriores del brazo, ¿verdad? Y la anatomía como tal del codo. Muchas gracias entonces.